la disputa de Valladolid. En el artículo trato el problema del indígena, ¿no? Sobre la humanidad del indígena, que en realidad vendría a corresponder también a un problema ontológico, tal y como le he puesto en la pizarra. ¿Por qué? Porque en realidad concibe o da a entender la percepción que van a tener sobre qué significa ser humano. O sea, se va a dar una definición, una comprensión de la realidad de lo que significa ser humano, abordado desde la perspectiva de Salazar Bondi. Sin embargo, también como bibliografía están otros autores, ¿no? Sea, Dussel, que también van a tener, u otros más, ¿no? Como el propio Bartolomé de las Casas, que se han conservado algunos textos, que son textos teológicos más que todo, y en el caso de Sepúlveda también, ¿no? Son textos teológicos. Y bueno, y hay otros autores más que ya tocan esta problemática, pero son autores revisionistas, porque lo que hacen es simplemente una interpretación contemporánea. Y muchos de ellos también por ahí con algunas fallas anacrónicas, ¿no? Pero en este caso, bueno, el tema principal es partir de comprender qué significaba ser humano en la época, en ese contexto, en el siglo XV, siglo XVI, cuando llegaron los españoles. ¿Por qué? Porque es el descubrimiento de un nuevo mundo, es el descubrimiento de prácticamente una nueva cultura, una nueva civilización. Y Europa, más bien, siempre a lo largo de su historia, ellos han creído de que han sido la única civilización y prácticamente han sido la civilización superior, y solamente ellos se han concebido a sí mismos como lo único que existe, y ontológicamente hablando, lo que está fuera, más allá de Europa, o no existe o es algo inferior a ellos. Por ello que muchas veces esto lo podemos apreciar en varias culturas, ¿no? Incluso los griegos. Los griegos, a todos aquellos que no compartían su visión, los llamaban los pueblos bárbaros. Los romanos igual, a todos aquellos que no hablaban latín, los llamaban los bárbaros. Y en ese sentido, eso es algo característico de Europa. Y bueno, como siempre digo, todo parte de una cuestión ontológica, ¿no? La visión ontológica que tú tienes es tu comprensión de la realidad o del mundo, o lo que los griegos llamaban el ser, ¿no? La totalidad. Y en ese sentido, esto es lo que vamos a ver un poco. Un debate ontológico sobre la condición humana y legitimidad de la soberanía, ya que esto también se le puede abordar dentro del ámbito jurídico del derecho, ya que es considerado el primer debate de derechos humanos de toda Latinoamérica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para ello hay que analizar un poco el contexto político, cultural y económico. El contexto político, cultural y económico es esto: es que el Imperio Español no quería quedarse atrás bajo los avances de las grandes potencias como Inglaterra, como España, como Inglaterra, Francia y otras civilizaciones que estaban surgiendo en ese momento con su auge cultural y económico. ¿Y qué es lo que hace España? Pues bueno, inicia los viajes de exploración en el siglo XV, XVI. Recordemos, por ejemplo, a Fernando de Magallanes, ¿no? Que fue uno de los que dio la primera vuelta al mundo. O por ejemplo, incluso los mismos viajes de exploración, ¿no? Uno de los viajes de exploración se dio por un tal Américo Vespucio, ¿no? Gracias a él se le pone el nombre al continente americano. Y es más, si ustedes revisan un poco de historia, muchos de los nombres de los países que se dan aquí en Latinoamérica se debe gracias a estos conquistadores, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Venezuela, ¿por qué se llama Venezuela? Porque Colón, cuando vino a estas tierras, o viajó a estas tierras, él le hizo recordar mucho a su patria, Italia, ¿no? Y en Italia hay una ciudad llamada Venecia, ¿no? Y una Venecia pequeña la llamó Venezuela, ¿no? Por ejemplo, también aquí en el caso de Bolivia, ¿no? Fue propuesta por este libertador, ¿no? Simón Bolívar, ¿no? O en el caso del nombre de Argentina viene dentro de los símbolos de la tabla periódica, viene el famoso símbolo AR. Si ustedes revisan la tabla periódica en química, está el famoso símbolo AR, y AR es el símbolo de la plata. Y en Argentina estaba la mina de Potosí, en la que traía un montón de plata, ¿no? Y en honor a esa mina le ponen el nombre de Argentina. O también en este caso estaba, en el caso del nombre de Colombia, ¿no? En honor al Cristóbal Colón. Y así, cada país, cada nombre tiene una referencia histórica, ¿no? Y quienes han dado esos nombres o esa nomenclatura es por parte de los descubridores, de los conquistadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú hay varias anécdotas, ¿no? Pero uno de los más famosos es que cuando llega Pizarro, más o menos cerca de estas tierras, ve a algunos indígenas, pues le pregunta a esos indígenas dónde nos encontramos, y ellos dijeron: nos encontramos en la región de Virú, y como ellos no podrían comprender muy bien el idioma de quechua a ese tiempo, pues bueno, dijeron: Perú, pues, y le pusieron ese nombre, ¿no? Pero en ese sentido un poco es el contexto, ¿no? El contexto es más o menos el Imperio Español no quería quedarse atrás, a diferencia de otras grandes potencias como Inglaterra o Francia en ese tiempo, que estaban teniendo un mayor apogeo
económico. Y sabemos más o menos que en el siglo XVII, posteriormente, Inglaterra daría su primera revolución industrial. Y España no quería quedarse atrás y, bueno, que propone viajes de exploración, una visión económica mercantilista, y comienza los viajes de exploración. Y en este caso Pizarro, nuestras tierras, ¿no? Diego de Almagro, toda esa gente. Y bueno, en ese sentido, cuando llegan los españoles, ellos llegan con una visión característica, filosófica, medieval. Ahora, esto es algo que se debe tener en cuenta muy en claro. ¿Por qué? Porque todas las personas, como dije en un principio, todos partimos de una ontología, y en ese sentido todas las personas partimos ya desde una cuestión filosófica. Siempre hay un pensamiento filosófico detrás de nosotros, sea que lo queramos reconocer o sea que no lo queramos reconocer. En este caso, el pensamiento filosófico que trajeron los españoles era un pensamiento aristotélico tergiversado por el concilio de la Iglesia, era un pensamiento netamente conservador, era un pensamiento netamente con una visión de superioridad eurocentrista. De ahí que cuando llegan a estas tierras, llegan a ver a los indígenas como una especie de seres inferiores, los ven bajo seres sin alma, ¿no? También los concebían como, por el hecho de no tener tal vez una escritura, los concebían como seres sin racionalidad, y en ese sentido los veían como algo inferior, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el contexto, y siempre tener en cuenta, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siempre tener en cuenta, como digo, de que todo pueblo, todo incluso individuo parte de una visión ontológica y de una comprensión del mundo, y ellos tenían esa visión del mundo, de que solamente Europa era el centro de todo, era el continente principal y lo demás no existía. Por eso que es curioso cuando dicen América se descubrió, o sea que se descubrió, o sea que antes no tenía existencia. ¿Para quién? Para Europa. Y eso es algo que viene mucho por parte de los filósofos de la época también. Recordemos el pensamiento de la Ilustración. Kant tiene un famoso texto, el ensayo sobre las razas, ¿no? En este ensayo sobre las razas critica duramente, por ejemplo, a los africanos, los considera también como personas inferiores, ¿no? Es más, pongámonos a pensar, Kant, un ilustrado, el propio Hegel también tiene sus lecciones sobre historia de la filosofía, ¿no? Que considera de que la filosofía solamente es un despliegue racional europeo, nada más, no parte de otra visión, no parte de otra concepción, solo considera Europa y desprestigia a Oriente y a otras civilizaciones. Y es más, también podemos recordar otro pensador muy polémico, justo ahora acabo de mostrar un librito, es a Marx. Recordemos un poco la visión del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, ¿no? Hay un texto muy polémico que muy poco se habla de Marx. Cuando todos hablan de Marx, siempre se habla, por ejemplo, del Capital, el manifiesto del Partido Comunista, los manuscritos económicos filosóficos, crítica a la filosofía alemana, pero muy poco se habla de este texto, que es la polémica que tuvo Marx y Bolívar. Lo voy a comentar un poco. Lo que sucede es que cuando Bolívar y San Martín vienen a estas tierras a liberarlos, que en realidad estaban pagados o financiados por Inglaterra, no es que lo hicieron porque ellos les nació de corazón, no, sino lo hicieron por condiciones económicas. Inglaterra quería subordinarlos y ponerlos como mercado financiero para extraer productos, y por ello que necesitaba para ello primero liberarnos del yugo español. Cuando Bolívar y San Martín vienen a estas tierras, ellos tenían una visión muy influenciada por los filósofos de la Ilustración, Voltaire, Rousseau, Diderot, Diálogo, los de la enciclopedia, Montesquieu, con su obra El espíritu de la ley, nuestra de la idea de división de poderes, etc. Sin embargo, en el caso de San Martín tenía una visión un poquito más conservadora, ¿no? Porque él planteaba una monarquía. En cambio, en el caso de Bolívar, al plantear una república, era un poquito más liberal. Y en ese sentido, Bolívar tenía distintos proyectos, ¿no? Uno de los proyectos que más se conoce, por ejemplo, es el proyecto de la Confederación de los Andes, ¿no? A todos los países que pertenezcan a la región andina, unirlos, confraternizarlos, ¿no? Para crear una especie de dictadura. Es más, se dice de que Bolívar quería quedarse en estas tierras para él ser el dictador, pero no se pudo por diversos problemas políticos. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto un poco con Marx? Lo que pasa es que los marxistas muchas veces conciben la historia como una especie de... Primero partamos del materialismo histórico. El materialismo histórico concibe que la historia siempre se ha desarrollado a través de la lucha de clases, y que la lucha de clases es el motor de la historia. Otro aspecto, el materialismo dialéctico. La historia siempre se desarrolla a través de contradicciones, la famosa tesis, antítesis y síntesis. Pero bueno, en ese sentido ellos entendían de que
debía darse un desarrollo dialéctico de la historia. En otras palabras, de un esclavismo, un feudalismo, después del feudalismo viene el capitalismo y de ahí el comunismo. Ese desarrollo dialéctico. Pero ¿qué es lo que quería hacer Bolívar? Bolívar lo que quería hacer era más bien confraternizar a todos los pueblos. Confraternizar a todos los pueblos. Y en ese momento de confraternizar a todos los pueblos en un proyecto de una Latinoamérica Latina unida, se iba a retrasar el desarrollo capitalista. Se iba a retrasar el desarrollo capitalista. Y si se iba a retrasar el desarrollo capitalista, también se iba a retrasar el desarrollo dialéctico de la historia. Y en otras palabras, se iba a retrasar de que se pueda desarrollar un comunismo. En otras palabras, de que surja una clase proletaria que se pudiera rebelar contra una clase burguesa, etc. ¿Por qué? Porque estos países de aquí de Latinoamérica se caracterizaban por tener una economía feudal. Se caracterizaban muchos de ellos por dedicarse a actividades como la agricultura, ganadería, etc. Y en ese sentido, un texto muy polémico de Marx y Bolívar es que Marx critica duramente a Bolívar, ¿no? Dice que es una especie de charlatán, de canalla, dice que prácticamente él simplemente está queriendo ir en contra de la visión dialéctica de la historia, y en ese sentido lo critica duramente, ¿no? Lo critica duramente a Bolívar, porque Marx creía de que tiene que venir un feudalismo, de ahí un capitalismo, y de ahí surgir una lucha de clases, y por medio de una controversia de surgir el proletariado, tomar el poder, la dictadura del proletariado, surgir el comunismo. No entendí esa parte. Marx critica a Bolívar. Marx ya. critica a Bolívar. Y bueno, en ese sentido, porque Marx entendía que la historia se debe dar desde el movimiento dialéctico. En cambio, Bolívar lo que quería hacer era confraternizar los pueblos. El confraternizar los pueblos, Inglaterra no iba a poder someter económicamente a estos pueblos, porque los pueblos iban a estar unidos. Cuando un pueblo está unido, está unificado, es más difícil que se deje conquistar por otro territorio. Pero Marx estaba en contra de esa visión, ¿no? Quería que más bien se deje conquistar por Inglaterra para que entre el capitalismo y puedan surgir la lucha de clases y el comunismo, ¿no? Pero bueno, en otras palabras, lo que quiero plantear con esto es que la visión de filósofos como Hegel, Kant, Marx estuvo muy metido en nuestras tierras. Tanto así que al punto de que hoy en día no podemos dejar de pensar sin esas categorías, y eso es algo que muy bien lo va a reconocer Salazar-Boll, Disela, Dussel. No podemos dejar de pensar sin estas categorías, aunque para resolver los problemas latinoamericanos van a tener diferentes visiones, ¿no? Dussel, Salazar-Boll y Disela, no van a tener diferentes visiones para resolver ello, pero bueno, en ese sentido sí coinciden que estamos sometidos culturalmente, ideológicamente al dominio filosófico europeo, ¿no? Ahora, siguiente diapositiva. Está bien. Ahora lo que vamos a ver en base a ello es un poco conocer la controversia que se dio directamente es una controversia intelectual, ¿no? Es una controversia intelectual que es más, no surge en nuestras tierras, no surge acá en Latinoamérica, surge en España. Porque ¿quiénes decidían el futuro del indígena? Los españoles. Los españoles decidían el futuro del indígena. Si conquistarlos a la fuerza o conquistarlos de una manera más apacible, considerándolos como hermanitos menores, como lo veías en las casas, ¿no? Partamos de lo que dice aquí. Bartolomé de las Casas va a ser el defensor que va a plantear que los indígenas en realidad eran como tenían racionalidad, solo que una especie de racionalidad mucho menor a la de los europeos, que eran seres que tenían alma, pero tenían que convertirse al cristianismo de una manera más pacifista, y no como lo hacían los españoles. Y bueno, va a partir de una serie de argumentos muy interesantes, ¿no? Primero, el argumento de la dignidad ontológica, que consiste en esto: la capacidad de razonar es inherente a la naturaleza humana, por lo tanto el derecho a la libertad es inalienable. Bueno, parece un argumento tanto jurídico, ¿no? Pero vayamos un poco desde un punto de vista más intrínseco. De las Casas, lo que quiere decir con esto es que el concepto de racionalidad no es solamente algo que parte de los europeos, sino que es algo innato al ser humano. Es decir, que el simple hecho de ser humano, ya eso te concibe la racionalidad. Y si te concibe la racionalidad, pues bueno, puedes entender al otro, el hecho de que tengas una cultura muy diferente al otro, la alteridad, eso no te corresponde a tener dominio y someterlo a la fuerza al otro. Eso es lo que está diciendo con este argumento. Por ello que está sustentándolo también en el derecho a la libertad. Otra crítica que le lanza a Sepúlveda va a ser esta, ¿no? La crítica a la fuerza. Sostuvo que la fe no puede imponerse mediante la violencia, pues esta no le libre albedrío esencial para la religión. Recordemos que el debate de estos personajes va a ser un debate no filosófico netamente, sino también teológico.
¿Por qué? Porque la visión de la corona española en aquel tiempo era una visión tomista aristotélica, ¿no? Un tomismo reformado en concilios, y ese tomismo reformado en concilios era reformado por quién, por la Iglesia Católica. ¿Y la Iglesia Católica para quién trabajaba? Para la corona española, es decir, que en ese sentido tenía que beneficiar al dominio español. Y bueno, ese argumento parte de esta idea, ¿no? De que si nosotros somos seres racionales, dice, de las casas, pues bueno, debemos resolver esto de una manera a través del diálogo, a través de conversar, en ese sentido de poner acuerdos diplomáticos, ¿no? No a través de la fuerza, como lo hemos estado haciendo. Y otro argumento muy interesante es el pluralismo, ¿no? Que dice, reconocía la validez de las estructuras sociales indígenas como forma de organización racional. Lo que pasa es que cuando llegan los españoles aquí y ven estas construcciones arquitectónicas muy distintas a las de Europa, ellos creen que lo que ven, no son casas, no son castillos, no son templos, son construcciones paganas, la denominaban, construcciones paganas que en realidad rompen con toda la visión o el esquema eurocéntrico, ¿no? Y en ese sentido, a todas las construcciones arquitectónicas que tenían los indígenas, pues bueno, las comienzan a desprestigiar, a decir, esto ha sido construido por gente diabólica, por gente del diablo, esta gente es pagana, gente hechicera. Y bueno, en ese sentido, de las casas estaba en contra, dice que más bien es todo lo contrario, ellos tienen racionalidad, y al tener racionalidad, estas construcciones arquitectónicas, bueno, se han desarrollado por conocimientos geométricos, por conocimientos prácticamente de ingeniería, lo que hoy en día sería ingeniería civil, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que defiende de las casas. Ahora vamos a ver los argumentos de Sepúlveda. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el caso de Sepúlveda, tener en cuenta de que él tenía una influencia aristotélica y tomista, pero muy fuerte. Tanto así que la terminó tergiversando para los intereses del dominio español, ¿no? Él, por ejemplo, decía algo así como, por ejemplo, los griegos no reconocían a los otros pueblos como parte de su cultura, ya que los veían como bárbaros. Así como en la Biblia, por ejemplo, el Dios de los ejércitos, Jehová, mandaba que el pueblo de Israel destruye otros pueblos como los cananeos, saduceos, etc. Lo mismo deberíamos hacer nosotros, los españoles, que representamos al famoso Dios cristiano, ¿no? Deberíamos ir y conquistar estos pueblos, hacerle una guerra justa, así que está bien lo que estamos haciendo. Es más, justificó todo ese dominio con estos argumentos, ¿no? Es más, así como Aristóteles, por ejemplo, decía de que la esclavitud es una condición natural, ellos creían de que está bien que los indígenas sean nuestros esclavos, ¿no? Lo dice una gran autoridad, lo dice Aristóteles, ¿no? Y utilizó estos argumentos para venir y bueno, justificar toda la matanza que hacían los españoles en estas tierras. Otros datos también muy interesantes se pueden apreciar aquí, es que hablaba de una tutela paternalista. ¿En qué consiste esto? De que, bueno, esta conquista española, que en realidad hay un debate entre historia, no se sabe si fue conquista o invasión, es un debate que todavía está en el campo de los historiadores hasta hoy en día. Pero la conquista no es opresión, decía Sepúlveda, sino más bien una medicina necesaria para civilizar al bárbaro y salvar a su alma. Por ejemplo, un argumento muy interesante que también puse en el artículo es que hablaba algo así de Sepúlveda, decía, así como por ejemplo un médico en el momento de una cirugía, por ejemplo, corta una pierna para que no se pueda seguir infectando y propagando una herida, algo similar hacemos nosotros. Conquistamos y masacramos indígenas, ¿para qué? Para que su religión pagana no se pueda esparcir y nosotros también esparzamos la verdad en el mundo. Hace esta especie de analogía, ¿no? Otro dato muy interesante es el derecho a la intervención, dice. Legítimo la guerra bajo el pretexto de erradicar pecados contra la ley natural, elevando la cultura europea a un estándar universal. Bueno, prácticamente algo similar a lo que comentamos antes, en el caso de Sepúlveda, creía de que Europa tenía la verdad, ¿no? De que este pensamiento tomista aristotélico no se podía cuestionar y que el cristianismo era la única religión oficial de todo el mundo y que debía ser impuesto por las buenas y por las malas. Y bueno, eso es algo que también nosotros lo podemos apreciar en nuestras tierras, ¿no? Lo mismo pasó con Hernán Cortés cuando llega a las tierras de México, cuando derroca a Moctezuma, y casi lo mismo, algo similar pasó en esas tierras, ¿no? O incluso cuando llegaron los estadounidenses a la región de América del Norte, ¿no? Masacran a los Pieles Rojas y a todas las tribus aborígenes que había en esas tierras, ¿no? O sea, esto es algo que siempre se ha ido desarrollando. Siguiente diapositiva, por favor. Ya esa. Surge una especie de antinomia, una contradicción surge dentro del campo del punto de vista del derecho, dentro del punto de vista jurídico.
El derecho natural de su jerarquía y la crisis de la alteridad. El derecho natural que fue propuesto por Bartolomé de las Casas y la visión jerárquica, la visión vertical que fue propuesta por Sepúlveda, ¿no? Ahí dice, el choque representa el origen de la tensión entre el universalismo ético, porque para Bartolomé de las Casas todos los seres humanos nacemos con una racionalidad innata, como propuse en un inicio, y ahí pues si nacemos con una racionalidad innata, entonces todos tenemos derecho a la libertad, a expresarnos, etc. Y en el caso del particularismo, ¿no? Por Sepúlveda, ¿no? Que propone una superioridad disfrazada, ¿no? Se discute si el derecho a la gente se debe proteger al vulnerable o si la fuerza es un instrumento válido para instaurar la verdad. Y eso es algo que incluso después de la independencia también surge ese debate, ¿no? Con Bartolomé Herrera y Benito Lazo, ¿no? Por un lado estaba Bartolomé Herrera, que proponía la soberanía y la inteligencia, decía, como el indígena es tan ignorante, hay que traer a un conquistador de los españoles o a la corona española, hay que pedirle disculpas por todo y que nos mande un gobernador a estas tierras y que, bueno, él nos va a poder guiar, ¿no? Porque Europa tiene una mejor racionalidad, una mejor capacidad intelectual y Europa nos va a poder guiar y, bueno, ese gobernador español que manda en estas tierras es el que debería dirigir nuestro país. Pero por otro lado estaba Benito Lazo, que proponía la soberanía popular, que decía que más bien no, los ciudadanos deben elegir de manera democrática quiénes van a ser sus representantes, ¿no? Ese debate sigue mucho después esto es solamente el comienzo, ¿no? Bueno, se discute si el derecho de la gente debe proteger al vulnerable o si la fuerza es un instrumento válido para restaurar la verdad. Y ahí surge la crisis de la alteridad. La alteridad, bueno, es un concepto tomado de Levinas, ¿no? Que significa el otro, lo muy distinto a ti. Y que por primera vez en la historia moderna, Europa debió definir qué constituye el humano. Se define por la religión, por el nivel de desarrollo tecnológico, por la simple posesión de alma y razón. Ahí está lo que comenté en un principio, la visión ontológica que parte un pueblo, que parte un individuo, o que parte una nación, etc. Todos partimos de una visión ontológica. Y una visión ontológica muchas veces tiene rasgos, o esconde rasgos, sesgos, prejuicios, estereotipos, porque es tu concepción del mundo. Tu concepción del mundo va a decir mucho de cómo vas a actuar, de cómo te vas a comportar, qué clase de amigos vas a tener, con quién te vas a relacionar, etc. O sea, tu concepción ontológica, en otras palabras, define mucho cómo tú te vas a desarrollar como persona. Y en otras palabras, el pueblo español tenía una concepción ontológica del mundo, que ellos eran los cristianos, dueños de la verdad, o sea, por ello cuando viene Pizarro a estas tierras, o sea, hace todo lo que hace, comete todo lo que comete, los robos, riquezas, violaciones, etc. Y algo muy interesante es el debate de qué se considera ser humano, ¿no? O sea, bueno, también podría ser un debate antropológico, ¿no? O sea, ¿qué significa ser humano, ¿no? Y eso es un debate que todavía sigue dentro del campo de la filosofía. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a abordarlo desde el punto de vista del derecho. El debate o disputa de Valladolid, porque surge en esa ciudad de España, Valladolid, es precursor de la Escuela de Salamanca y del derecho internacional moderno. Sembró la duda sobre si la soberanía de una nación puede basarse solo en su poder, proponiendo en su lugar una base de dignidad y derecho compartido que siglo después fundamenta los derechos humanos. En otras palabras, este debate surgió, por ejemplo, o influiría en lo que vendría a ser la Revolución Francesa, ¿no? Porque ya que sabemos que gracias a la Revolución Francesa se dio la primera declaración sobre derechos humanos en el año 1789, ¿no? Y bueno, en otras palabras, estas repercusiones filosóficas, teológicas, políticas, tiene repercusiones en la sociedad de hoy en día, que es la que vivimos, ¿no? Repercusiones en los continentes y en los pueblos latinoamericanos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para terminar, simplemente hacer una especie de síntesis, de conclusión y de reflexiones finales, tal y como se menciona en el artículo, ¿no? La disputa de Valladolid sigue siendo un recordatorio de cómo la filosofía puede interpelar al poder en momentos de crisis ética. En otras palabras, prácticamente es un documento histórico que sirve para reflexionar, ¿no? Como decía este filósofo llamado George Santayana. Santayana decía: quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Pues, esta frase muy famosa. En ese sentido sería una bonita reflexión en este debate para nuevamente tener en cuenta los problemas que nos acuñan hoy en día. Eso sería todo. Gracias. Gracias.